En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos a la máquina de pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien. 2001, hoy 21 de marzo, lunes de Semana Santa, turismo, de cerveza, ciclística, ya lo saben. Bueno, nos levantamos con una mala noticia, se nos fue Tomás de Matos, uno de los principales narradores de los últimos tiempos. Bueno, vamos a recordarlo más adelante. Yo decía simplemente que fue un gran escritor, una mejor persona, su salud nunca fue buena, salvaba las crisis con una templanza envidiable, decía yo, que nos hacía pensar que iba a vivir para siempre, pero bueno, era de alguna forma el Flaubert uruguayo. Hablaremos de Tomás de Matos, por lo menos lo recordaremos hoy, amigos. Hoy también es el Día Internacional, Día Mundial de la Poesía. En la Casa de los Escritores del Uruguay está habiendo una actividad que comenzaba a las 18 horas hasta las 22. Ya saben, ahí en el Mercado de la Abundancia, en San José y Yaguarón pueden ir. Hay lectura libre de poemas y yo supongo, porque lo doy por hecho ya, de que espontáneamente debe haber sido el primer acto de recuerdo, de homenaje a Tomás de Matos. Así que, bueno, va un recuerdo y ya saben, Día Mundial de la Poesía. Y nada, arrancamos ya mismo con el Nano manejando la máquina de pensar y con Gustavo Germán en la puesta a punto. Y aquí le doy la bienvenida al escritor Joaquín Doldán. ¿Cómo andás, Joaquín? Un placer estar acá, un sueño hecho realidad. Joaquín Doldán, nosotros habíamos hablado hace años, en el 2007 o 2008, por aquella novela del Murguista Muerto. El Murguista Muerto, el de Murguista Abrelabios. Muerta, ¿no? Sí, en sí, Abrelabios. Doldán es un escritor uruguayo radicado en Sevilla. Siempre estuviste en Sevilla, ¿no? Sí, me fui hace 15 años y ahí me quedé. Ni de barrio me cambié. Muy bien, y viniste a presentar una novela, Cómo desactivar a un hombre bomba. Sí, vine a la novela y al estreno de Castigo del Cielo, una obra de teatro que se estrenó en el Teatro Victoria, y la verdad que súper contento porque hice un 2 en 1. 2 en 1 así de sorpresa. Espectacular. Joaquín, ahora vamos a hablar de la obra de teatro. Recién pasaste por la Casa de los Escritores del Uruguay, o sea que pudiste ver, digamos, yo no fui, pero pudiste ver, digo, que y el me sentí muy bien, hablé un poquitito ahí porque me convocaron para decir algo. Uno, como no es poeta, no tenía nada para escribir, no me iba a poner a leer un capítulo, ahí quedaba muy descolgado, pero aproveché la oportunidad para darle las gracias por estar ahí, tanto escritor junto, tanto poeta junto, que siempre es como una barricada, hay una cosa espectacular. Sí. Estaba lleno de gente y me hizo muy feliz ver mucha gente joven también. Vi muchas caras jóvenes y dije, bueno, esto siempre es una buena señal. Quiere decir que la poesía está viva a pesar de lo que quieren los gobernantes del mundo, ¿no? Sí, lo que siempre se dice. Bueno, en la Casa de los Escritores del Uruguay, ahora no lo tengo presente, pero creo que este año también había un taller de poesía y hay un taller de narrativa, así que, y creo que era gratis, era gratuito, ¿no? Porque eso estaba financiado por el programa de fortalecimiento de artes de la Intendencia. Joaquín Doldán, bueno, el hombre es escritor, es dentista, vive allá, tenés un programa de radio también. Un programa de radio, Diálogos Comanches, que es de la Asociación de Escritores de España, y cometieron ahí una serie de equivocaciones y terminé siendo yo el presentador de un programa de escritores españoles, pero bueno, la verdad que es síntoma de que me hacen sentir como en casa. Claro, por eso claro. Bueno, los andaluces son muy cariñosos. Sí, ¿no? muy cariñosos. Es muy parecida la situación a estar acá, ¿no? Yo no he notado nunca la diferencia, el choque cultural. Al contrario, una vez se siente que lo sobreestiman y Pues sabés que yo, por el hecho de ser uruguayo, te decía ¿no? fuera de Piensan micrófono, que todos somos Onetti, como no, hubo uno. Te decía fuera de micrófonos que yo viví en España y bueno, por el acento muchas veces me decían, bueno, vos sos o canario o andaluz, ¿no? Porque es lo más parecido. Ahora yo te escucho a vos y tenés un acento, no tenés acento español. Parece que me hubiera bajado del 125 hace 10 minutos. Exacto, sí. Sí, me lo dicen todos. ¿Y cómo haces con la radio? ¿Ya no tenés problema? Yo hablo en uruguayo. ¿Cómo hablas ahora? Sí. Obviamente hablas con la sintaxis un poco. Que va, no me esfuerzo, allá, no, porque no, inclusive cuando daba clase en la Facultad de Ontología, que fui docente ahí también un montón de años, tampoco hacía el mínimo esfuerzo por... No, me parecía, primero porque me costaría mucho hacerlo, ¿no? En parte es por pereza, pero además porque yo creo que cuando uno quiere comunicarse, uno se comunica, ¿sí? Cuando voy a trabajar a África, justamente que tiene que ver con el tema de la novela, no importa uno exactamente el idioma, los acentos, yo creo que hay que pasarle por encima a eso y hacer el esfuerzo de comunicar, y es como un rasgo de identidad, ¿no? Es una cosa que caracteriza el programa. Lo conduce un uruguayo, pasa música uruguaya y lleva artistas de todas partes del mundo, que tenemos la suerte de que circula gente de todos lados, y aparte la suerte de vivir en una ciudad como Sevilla,
que es un programa que necesita 3, 4 artistas de diferentes disciplinas por programa y nunca se repiten los artistas, o sea, van rotando. Es una máquina de comer artistas, siempre digo yo, o sea, hace falta que circule muchos artistas. Y la verdad que llevamos un ciclo bastante largo, nunca hubo problemas, siempre tenemos, al contrario, tenemos overbooking de artistas. El síntoma de eso es que es una ciudad con una riqueza cultural enorme y que, a pesar de la crisis, de las malas condiciones de vida a las que se le somete a la gente que se dedica al arte, gente muy sensible, muy expuesta, y aún así están ahí luchando, y yo soy un defensor absoluto. Creo que los artistas lo que van a cambiar el mundo no son los políticos, son los artistas, en particular las mujeres. Yo creo que las artistas mujeres están agarrando una fuerza cada vez más potente, están reivindicando una cosa, son las grandes desplazadas de la historia, y yo creo que la revolución viene por ahí, por el lado de las mujeres artistas. ¿Cómo desactivar a un hombre bomba? Es una novela breve, ¿no? Una novela breve en torno a los saharauis. Sí, es una novela breve que tiene una explicación que sea breve porque es la vida de un hombre joven. Entonces, por eso, de ahí su brevedad. Y aparte porque yo quería particularmente una novela muy contundente, es como una pequeña explosión, como su nombre lo indica, ¿no? Esa novela nace de... Yo como dentista he ido a trabajar a los campamentos de refugiados saharauis y en una de las veces, caminando en el desierto con un amigo, que tengo tantos amigos en el desierto del Sahara como en el cerro hoy por hoy, y hablando con uno de ellos me habló de la radicalidad, ¿no? De que él manejaba como opción de la solución del conflicto en el que están sumergidos, de meterse una bomba en el cuerpo y explotar en una embajada. Uno con mentalidad occidental, cuando le dicen eso, lo primero te echa para atrás y te dice, no, mirá, no te pega a un tipo que es padre de familia, tan buena persona, pensar así. Pero él me dijo, si yo te explicara mi vida, yo te contara mi vida, entenderías que pensar así. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente, vos me contás mi vida y si yo logro sacar un libro con tu vida, te quitas la idea de la cabeza. De ahí viene el juego de cómo desactivar un hombre bomba. Y bueno, va un poco de eso, de la radicalidad, habla, por supuesto, el gran protagonista es la causa saharaui, que la explica, pero sobre todo hay muchos libros sobre la causa saharaui, y es un libro que plantea la situación de la causa saharaui hoy, que es un poco distinta a la de hace 5 años, en el sentido de que hay una generación de adolescentes que ya habla de guerra como única salida de ese conflicto pacífico. Y tiene que ver con, digamos, con el mundo, digamos, islámico, aunque no sea exactamente. Claro, tiene que ver con digamos, la zona. Para aquellos que nos escuchan, bueno, el tema de la República Saharaui es precisamente lo que está frente a las Islas Canarias en África. Era un protectorado español y francés. Bueno, España se retiró y eso quedó ahí bajo la égida de Marruecos. Claro, ¿no? Invadió Marruecos, Mali, fueron invadidos por todos lados. Y es como si fuera, digamos, la Palestina que está invadida por los marroquíes, bajo el dominio de los marroquíes, entonces no han logrado la independencia. ¿no? Sí, la ONU ya ha aprobado un referéndum para determinarse la autodeterminación, y el referéndum no se hace nunca, y el caso es que la mayor parte del pueblo saharaui, hay una diáspora enorme, pero la gran parte vive en la zona más inhóspita del planeta, en pleno desierto del Sáhara. Y muchas veces tienen contacto con Canarias. Bueno, algunos hablan español, otros hablan francés. Casi todos los saharauis y las saharauis que tienen una carrera, como han estudiado en Cuba esa carrera, porque Cuba tiene un programa. Han ido mucho a Cuba, sí. Entonces son los famosos cubarauis, ¿no? Son árabes, uno ve con los turbantes, camellos, pero de repente, oye chicos, ¿cómo van? Sí. Bueno, nosotros aquí hablamos con un poeta, uno de ellos agregado. Tuvo el embajador en el lanzamiento del libro, estuvo el delegado saharaui, el embajador saharaui, estuvo ahí en Purpúrea en Terevero. Donde presentamos, el viernes pasado hicimos la presentación del libro y vino, un poco fue el que explicó la parte del conflicto, pues yo estuve en el interior hablando un poco, pero uno no deja de sentirse un poco atrevido al hecho, pero bueno, acá lo importante es la visibilidad, cuanto más gente lo conozca, es un pueblo que lo están amenazando para extinguirse, abusando de su bondad. Y este hombre que está, digamos, con la bomba, acá dice, en ese instante entro yo en escena, dice aquí en la contratapa, ese yo es el narrador. El narrador también es un personaje, yo lo usé como para que fuera yo, pero no soy yo en realidad, soy yo persona, sino es un yo ficticio también, que tiene que ver, porque yo aproveché para darle, lo complicado de hablar la vida de una persona que existe, es que es una vida que no ha concluido. Entonces, claro, contar la vida hasta los 40 años puede ser un libro sin final. Entonces, Dolina creo que dice, yo intenté escribir mi autobiografía y en la página 15 iba por la semana pasada, ¿no? Entonces, le hice una historia paralela que es la historia del narrador, que también habla un poco de eso, ¿no? Cuando uno habla de la radicalidad de los hombres bomba,
quizá en cierta forma todos somos hombres bomba, todos escondemos un ser violento que está siempre al borde del estallido, muchas veces por cosas banales, como en nuestro caso, por el tránsito, por las cuentas, por un problema familiar, pero todos tenemos como un lado violento, descontrolado, que está siempre al borde, y muchas veces nuestra civilización, que en teoría es mucho más amable que la situación que está viviendo esta gente, y también está siempre al borde del estallido por causas muchas veces menos importantes. Entonces tiene como una historia paralela que va un poco, que va por eso. Pero sin embargo, mirá, hace unos días estaba hablando con un investigador español, especialista en Buñuel, que está aquí, y vamos a pasar la grabación mañana, martes. Fue una charla increíble sobre Buñuel. Buñuel es el cineasta español que murió en el año 83, y él a fines de los 70 le preocupaba, mirá lo que le preocupaba, es la última escena de su última película, sí. Le preocupaba el terrorismo, pero no el terrorismo, digamos, tipo, por ejemplo, que podía haber en el País Vasco. Claro. Sino ese el terrorismo, a él le preocupaba, por ejemplo, lo que había pasado en Madrid, que por la causa armenia habían matado a 7 madrileños. Entonces, sí. Para él le parecía increíble, porque no tenía nada que ver, y él incluso lo vinculaba con la cuestión surrealista de los años 20, que decía el acto más surrealista es salir a la calle con un revólver y matar al azar, ¿no? Bueno, eso que a él lo preocupaba, 30 años después, lo hemos visto en todos lados, digamos. Claro, ¿no? claro. O sea, ya ocurre. Digo, sí, lo que pasa es que yo creo que el pan nuestro. Digo, lo que pasó en París, lo que pasó en Atocha, lo que pasó en la Torre Gemela, digamos, ¿no? Claro. O sea, gente que no tiene nada que ver, de repente viene algo y de un país que nunca lo viste en tu vida. Claro. Sin comerla ni beberla. El problema es que yo creo que justamente esa es la situación, es que vivimos de espaldas a una cosa que también es el mundo. Los saharauis están en el desierto del Sahara, pero eso también es nuestra casa. Entonces muchas veces nosotros estamos tan preocupados de nuestra situación, que claro, muchas veces nos damos cuenta, un poco también pasa a nivel a veces de la ciudad con el tema de las zonas marginales, claro, y eso. O del interior. Nosotros vivimos de espalda defendiendo una realidad individual, no una realidad colectiva, no una realidad social, y muchas veces no nos damos cuenta de que eso, más tarde o más temprano, eso llega a nosotros, y muchas veces ya es tarde porque llega en una situación que no podemos controlar, y yo creo que te estalla en la cara, digamos. Claro, te explota la situación cuando ya es tarde. Bueno, de repente vos decís, yo no sé ni quiénes son los saharauis. Bueno, capaz que parte del problema es que no sepamos quiénes son. Capaz que deberíamos saber, capaz que no deberíamos permitir estar de espaldas de eso y buscar la forma. Claro, hay tanto conflicto en el mundo que es muy difícil estar al día de Uruguay, todo, ¿no? A partir del 2011, tiene una embajada saharaui, ¿no? El embajador vino el otro día. Es algo relativamente reciente, digamos, son unos 5 años para atrás, ¿no? Sí, pero curiosamente, y esto habla un poco también, el libro habla de eso, porque a veces también pasan estas realidades. La gente que trabaja en la diplomacia y eso, claro, no puede estar en todos lados, lógicamente. Yo estuve en el interior, hice una pequeña gira, y en todo me preguntaban qué eran los saharauis. Cuando yo hablaba de ellos, no se conoce como debería. Justamente, lo cual lo hace peor. Imagínate, si Uruguay, que tiene un embajador, que el embajador, a mí me consta que hace lo que puede por visibilizar el conflicto, aún así no se conoce, ¿qué queda para Argentina, que no tiene embajador? O sea, un argentino no tiene ni idea de lo que son los saharauis. Entonces, claro, y este es uno de los ejemplos, porque hay muchos más en el mundo en que hay pueblos que aparte cometen el pecado, que es una cosa terrible. Es un pueblo que hay poca gente, son pocos, son cultos, son pacíficos, o sea, parece que se les castiga por tener... tendrían que ser un grupo de radicales para llamar la atención. Claro, Al-Qaeda no son un tercio de los saharauis, están todos los días en la tele. O sea, ellos, los saharauis mismos, dicen, ¿qué necesitaríamos nosotros? ¿Ser esto mismo? Claro. ¿Ser una panda de asesinos? No, pero aparte ellos lo han tomado, digamos, como para tratar de salvar la cultura. Por ejemplo, uno de los que pasó por aquí estaba por primera vez editando un libro que estaba pasando la escritura, lo que es la literatura oral. Porque eso hay mucho, sí. La tapa del libro es un pintor saharaui también, porque claro, hay todo un movimiento que tratamos de apoyar en la mayor forma posible, que es reivindicar un poco los artistas saharauis, y este año se edita un libro de cuentos africanos que a mí me tocó la parte de transcribir o transformarlos de orales a escritos, que es una recopilación de cuentos africanos, porque cuando íbamos a trabajar a África, en particular a Senegal, una preocupación que tenían sobre todo los ancianos en Senegal era que toda la narración oral esa está desapareciendo un poco por culpa también de la civilización occidental, ¿no? Uno para un joven senegalés y que le cuente un cuento,
y te cuenta Blancanieves de repente. Sí. Están invadidos completamente. Joaquín Doldán, aparte de ser escritor, aparte de ser narrador, aparte de ser dentista, es dramaturgo. Entonces, entre otras obras de teatro, tiene Ella, Kafka, Adiós Mundo Cruel, Fantasma bajo mi cama, El Greco pinta al gran inquisidor. Me interesaría leerla, ¿no? No te la paso cuando quieras. En realidad esa obra la dramaturgia se la hice. Pasé a teatro, una novela que nunca había sido traducida al español y bueno, es parte, está dramatizada eso. Estoy pensando el nombre del tipo y no me sale importa. Ahora, Bueno, lo cual es terrible. Ahora vamos a hablar de la última obra de teatro que se acaba de estrenar aquí en Montevideo. Se llama Castigo del Cielo. Está con el actor Diego Artucho y la actriz Natalia Lambach, ¿no? Es espectacular la obra, no porque la haya escrito yo, sino por el equipo increíble que tiene. Fabricio Galvarini es un director espectacular que hizo una cosa que ojalá todos los directores de teatro hicieran, que está en escena. Él está en escena. Sí, él está en escena. No solamente la dirigió, sino que puso el cuerpo ahí. Y eso se llama compromiso, ¿no? Después Diego Artucho, que es un tipo extraordinario y que con toda la valentía del mundo se animaron a poner este texto, que es un texto muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque existe Natalia Lambach. Es un texto que existe para ser interpretado por una actriz con síndrome de Down. No podría ser interpretada por otra actriz que no sea ellas ella ya ha actuado en varias, ¿no? Sí, es decir, ahora no me acuerdo la obra Estigma de Silvia Prida, que también Carlos Liscano mi habló profesora de ella, literatura, por eso también de ahí viene el vínculo. Sí, Silvia Prida también es una poeta, una artista impresionante. Hizo un libro de haiku que fue nominado para Bartolomé Hidalgo, muy lindo, a mí me gustó mucho, realmente, y lo recomendé. Claro. En este caso, Natalia Lambach es su hija, y vos me decías que hoy era el día del síndrome de Down también. Sí, hoy era el día de esas cosas que cada tanto hacemos un día de algo, hoy era el día de eso, y bueno, me parecía bastante simbólico estar hablando de la obra, un día donde la obra habla parte narra un poco la vida, analiza un poco la vida de John Langdon Down, que es el doctor que describió el síndrome de Down, que fue el que acuñó el tristemente célebre término mongólico. No cuento por la tontería de que la gente vea la obra y se entere ahí, ¿no? De lo que va. Pero la historia es que John Down se muere, va al cielo y en el cielo lo recibe un ser muy especial que es Natalia Lambach, una mujer con síndrome de Down. Entonces, de ese encuentro se analiza un poco toda la vida y todos esos informes que tienen que ver con todos los estigmas que vio la gente por su aspecto exterior y las cosas que no ve, no solamente el informe de John Down, sino la medicina en particular, con esa costumbre de fijarse más en las enfermedades. El mismo doctor Down dice en un momento, ¿no? ¿Qué pasaría a cualquiera de nosotros si se nos describiera por nuestros defectos o por nuestras ausencias en lugar de por nuestras virtudes? ¿Quién sobreviviría a un informe de ese tipo? Entonces, un poco es el espíritu de la obra. Pero tuviste que estudiar, tuviste que informarte. Tuve la gran suerte de venir estudiado de casa, porque yo hice la especialidad en odontología, hice pacientes especiales. Entonces, hace 20 años estaba sentado en una clase analizando el síndrome de Down a fondo. Y además, como si fuera el día de hoy, cuando me mostraron la foto de John Down, yo lo primero que pensé es, qué fuerte debe ser estudiar toda la vida algo y que tu nombre se transforme en una mala noticia. O sea, imagínate, el señor López estudia el síndrome de López. De acuerdo. Y resulta que te dicen, mira, tenés el síndrome de López, y digo, qué desgracia. Claro. ¿No? Imagínate que tu nombre se transforme en un castigo del cielo, que es un poco lo que habla la obra. El castigo del cielo. Efectivamente. Entonces, bueno, tiene varios sentidos, no es una obra, por supuesto que no tiene que ver con la religión, o sí, porque es una obra que tiene mucha magia, entonces por lo tanto es muy espiritual. Bueno, pero es una cuestión hay un planteo metafísico, ¿no? O sea, digamos, o fantástico. Tiene mucho. Hoy una discusión súper divertida de esas que arma la gente con respecto a si era una comedia o un drama. Porque tiene alguna pincelada de humor, que es un defecto mío que me viene del carnaval, no puedo evitarlo. Porque Doldán era del carnaval, pero no está mal. Yo sí, en algún momento. Pero que haya combinación, a mí me gusta eso. Si en algún momento el público no se ríe, para mí yo me preocupo. Yo necesito que en algún momento se ría y me quedo tranquilo. Se me va el nerviosismo. Hay gente, dramaturgos que dicen, no, el silencio de la sala. A mí
Me gusta el silencio, me encanta el aplauso final, pero una risita en el medio como para que yo me quede ahí. Me acuerdo de la época de los Carlitos, entonces, me viene bien. Esto se está dando, esta obra de teatro, la apuesta es en... Sí, sábado y domingo en el Teatro Victoria, es acá en Río Negro, y frente al Banco de Colonia, Seguro, la parte entre Colonia y, digamos, la de abajo. Ahí va, en esta cosa se me nota que vivo afuera. Entre Mercedes, perdón, y ahí va. Teatro Victoria, sábados a las 21 horas, domingo a las 19 horas, va a estar todo marzo, lo que queda de marzo, y todo abril. Y yo lo que le digo a la gente es que vaya a ver la malla de mi texto, porque es una obra absolutamente mágica. He tenido la suerte de ver a la gente completamente conmovida al final, gente que me ha venido a hablar y que no me podía hablar de lo conmovida que estaba, lo cual es espectacular, me parece que, y corresponde a al valor y al arte de estos tres. Bueno, sí, genios, digo, vos ya sos un hombre de teatro, entonces digo, sabés que, digamos, el teatro consiste, el texto sería un 50%, si no hay otro 50%, sí, o menos, o un poco más, digamos, no funciona, ¿no? No, o yo sea, creo, así ningún como texto, digamos, claro, ¿no? así como el libro es el autor, yo creo que el cine es el director y el teatro son los actores. Yo estoy convencido. Ah, mirá. Yo estoy convencido, sí. El teatro son los actores. El teatro son los actores. Y el director, pero mirá que el director tiene sí, que ver. todo tiene que ver, y el texto, todos te dicen sí, las luces, sí. todo tiene que ver. No, porque viste que el director Sí, pasa por encima del texto, ¿no? Muchas veces, digamos. Porque sí, alguien me decía siempre una cosa que repito siempre. Final, el mejor dramaturgo es el dramaturgo muerto, decía, ¿no? Porque pasan por encima. Yo sí, me parece una incomodidad estar yo ahí, aparte, no, pero a mí me encanta porque uno a veces escribe algo y el actor lo dice y en el momento puede cambiarlo, porque no importa lo que uno escribió. Él puede decir otra cosa. Lo que se siente, digamos, más afín con el personaje. Lo que siente o lo que sea. Y muchas veces es más adecuado, es mejor, es más correcto lo que el tipo dice que lo que uno escribe. Ahí estás en tu casa y dice, me parece que sería bueno que dijera eso. Yo no soy el tipo de dramaturgo aparte, que Joaquín, pide... digamos, lo que vos imaginaste cuando escribías está muy lejos, digamos, de verlo después. Claro, esta obra bastante magia hay que se ajusta muchísimo a la historia planteada. ¿Y te imaginaste que iba a ser en Uruguay? Yo la escribí para Natalia, por lo tanto la escribí para Uruguay. Perfecto, yo me encontré con Silvia hace 2 años. Vimos una grabación de Estigma. Ya te digo, la profesora de literatura mía. En el Cerro, me dijo. En el Liceo del Cerro. Y a raíz de ahí surgió la opción. Y yo fue sentarme a pensar en Natalia y acordarme de la historia de John Down. Y dije, tengo la obra para ella. Y fue así, fue mágico. Costó mucho encontrar... equipo, ¿no? Claro. Un equipo valiente, que es lo que hacía falta, ¿no? Te puedo preguntar, ¿escribís mucho? ¿Tenés muchas obras de teatro? Sí, escribo mucho. ¿En cuánto tiempo haces esta obra de teatro? Y esta me costó poco porque la tenía muy porque tenía yo vengo del carnaval y eso se me nota, entonces a mí si me dan cuantos más piezas tengo, a mí por ejemplo, me mata si viene una productora y me dice necesito una obra de teatro. Eso a mí me mata. ¿No? Me puedo tardar 1 año. Pero si me dicen, por ejemplo, el Greco, me dieron la novela y me dijeron quiero esta novela pasada a teatro. Eso lo escribí en un fin de semana. Claro. O esto lo escribí en un mes. O si no, por ejemplo, no sé si me entendés. El carnaval es mucho eso, ¿no? El carnaval tienes que tener un referente y a partir de ahí lo canibalizás. ¿Cuántos actores son? Inclusive si conozco los actores mejor todavía. Claro, si conozco el espacio, qué planteo quieren gastar, si es una comedia o es un drama. Cuanto más pistas me dan, yo menos tiempo tardo en hacer. Y después tengo siempre obras medio escritas, tengo un proyecto que está buenísimo y que tengo la suerte de irlo colocando a poco, porque en España está muy de moda el microteatro, son piezas teatrales de 15 a 20 minutos. Y tengo un proyecto que se llama Las Casas, que es una obra, en realidad es grande, pero que tiene como varias... son, por ejemplo, La Casa Inundada de Felisberto Hernández, una versión de La Casa Inundada para una actriz. La Casa de Bernarda Alba, la una Casa actriz. Tomada. Casa Tomada, efectivamente, con una actriz. Pero entonces el narrador es un hombre. Yo le cambié el narrador a una mujer, a la protagonista real de la obra, La Caída de la Casa Ayer, de Poe. Entonces, de todas esas obras, hice una gran obra con todas las casas, y se están haciendo, pero así salpicadas, en teatro mínimo, ¿no? He tenido esa suerte. Bueno, es un proyecto que nació de mí. Joaquín Doldán, gracias por estar acá. ¿Cómo desactivar a un hombre bomba? Esto está en las librerías. Esto fue presentado en la librería Purpúrea Entrevero. Está por ahora, está solo ahí. Purpúrea Entrevero, bueno, esta es una gran librería ahí donde está Judith, la recontra recomiendo. ¿Y Estuario está también, no? Estuario se agotó. Trajimos un montón de ejemplares y duró muy poquito, así que... Bueno, entonces la invitación es vayan a Purpúrea si quieren comprar Cómo desactivar a un hombre bomba, y sobre todo al Teatro Victoria, donde está Natalia Lambach, ahí los sábados y
y domingos, Sábados y domingos. En el Teatro Victoria. Gracias por estar acá en la máquina. No, gracias a ustedes, un placer, un gustazo estar en Montevideo y esperamos volver pronto. Esperemos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Tomás de Matos estaba caminando a unas cuadras de la casa y bueno, tuvo un infarto, obviamente fulminante, y se fue, yo decía, en su ley católica. Tomás era cristiano, católico, y estamos en Semana Santa. Yo una de las cosas que escribí hace poco ahí en las redes sociales, decía que lo que rescato de sus personajes era que no eran juzgados por lo políticamente correcto. Es más, no son juzgados porque siempre son una mezcla, los personajes de Matos, del barro y de la estrella, como decía Tomás. Lo oí contar una vez que un lector de Bernabé lo felicitó porque la novela justificaba lo hecho por Rivera, es decir, la matanza de los charrúas. Para ese lector, que era un hombre de Tacuarembó, le dijo que ahora entiendo, no había otra forma de hacer de lo que se hizo, ¿no? Ese lector no había comprendido, y tampoco lo había entendido en su momento Washington Lockhart, que tildó la novela de antiartista. No había entendido ese lector que el narrador de Tomás de Matos, el autor Tomás de Matos tenía un narrador, no juzgaba a sus criaturas, sino que las dejaba actuar, sin hacer trampas, siendo honestos con ellas, es decir, mostrando la amplia gama de causas y de intenciones que gobierna a cada uno de nuestros actos. Ahora, amigos, los invito a, como un breve homenaje, a escuchar una última charla que mantuvimos con Tomás de Matos, y aquí estuvo Juan de Marsilio en estudio, el Estado de Tacuarembó, sobre su libro de José Pedro Varela. ¿Cómo le va a Tomás de Matos? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo anda? Un gusto de hablar contigo de vuelta, y con Juan, al que tengo que agradecerle una magnífica crítica que me publicó para El Hombre de Marzo ahí en el País Cultural. Tomás, ¿y cómo hay que leer? Mirá qué pregunta atrevida y tonta te hago. ¿Cómo hay que leer El Hombre de Marzo? Mirá, yo lo que traté de hacer, que lo he hecho siempre en la novela histórica, en Bernabé es una carta de Josefina a Federico Silva, a un periodista. En definitiva, es la idea que el lector entre ahí como quien escucha una conversación telefónica, donde el lector no es el destinatario. El destinatario es otra persona. En este caso, después también en la Fragata de las Máscaras era lo mismo. Es una larga carta, loca carta de Josefina Peggy, lectora de Benito Sereno a Herman Melville. El único destinatario que hay para Josefina Peggy es eso, es decir, no hay una tarea de ficción. Y acá tampoco hay una tarea de ficción. Lo que hay es, como ustedes decían, el trabajo preparatorio para una novela, pero que por X razones que no se especifican y que el lector también tendrá que determinar, nunca se escribió. Pero es una versión taquigráfica de las declaraciones que toma Josefina de los distintos partícipes. Es como si en un documental o en una película viéramos solo el backstage, la parte de atrás, pero no viéramos nunca la película. Hay que imaginarse cómo sería esa novela. Como hubiera sido. Como hubiera sido, claro. Como hubiera sido. Además el esquema, es bien decimonónico, porque yo confieso que lo saqué literalmente de La Piedra Lunar de Wilkie Collins y de La Dama Vestida de Blanco, también de Wilkie Collins, donde él va alternando, mucho antes que Rayón Moon, va alternando puntos de vista, es decir, la narración se va construyendo a partir de las versiones de distintos partícipes, que entran, por supuesto, en contradicción o que tienen enfoques diferentes, ¿no? Juan, vos planteabas en el bloque anterior que, bueno, de alguna forma estabas dando el pie de por qué se llama El Hombre de Marzo estas dos novelas, son dos tomos, pero ¿no? Hay una alusión a El Hombre de Diciembre que José Pedro Varela mencionaba como Cristo. A mí me encantó primero el rescate de la cercanía de Varela con los metodistas en lo educativo y casi en lo religioso, porque es rigurosa, ¿verdad? Capta bien el periodo. Mira de lo novelístico muy bien la presencia muy fuerte y muy positiva de nuestros protestantes. Me gustó mucho la forma en que hace captar a Varela la figura enfrentada de Monseñor Jacinto Vera, a quien combate pero cataloga como un santo. Y
A mí me gustaría que De Matos comentara un poco la estrategia de ocultamiento de Josefina Pegui en esta novela, porque para mí es un hallazgo. El modo en que casi que la anula para planificarla. A ver, Tomás. Y bueno, el tema es que tenía que anularse un narrador central, que era justo Josefina Pegui. Tenían que quedar los personajes, los aportes. Como ustedes mismos decían, queda en incógnita la novela que hubiera sido. Yo tenía que anularla porque además Josefina investiga, pero no es una autoridad en la materia de José Pedro Varela, no es una colaboradora cercana a José Pedro Varela, es sí una persona que está vinculada a él, vinculada fundamentalmente a la esposa, a Adela, pero no es una experta en el tema ni de la reforma educativa, ni en definitiva el tema, uno de los temas centrales, que es precisamente la colaboración de Varela con la dictadura, ¿no? Que es un tema que a mí me escandalizó siempre, pero a medida que fui hurgando en el personaje vi que había muchas razones para hacerlo, ¿no? Es decir, yo creo que José Pedro Varela, estoy hablando del personaje real, no de la novela, el personaje real sacrificó su presente en aras del futuro del país. Es como el caso de la avispa que pone sus huevos en el vientre de una araña, y de alguna manera eso fue lo que hizo, porque en definitiva su contacto con los españoles, que es otro de los aspectos que también hay que destacar, primero la vinculación de José Pedro Varela con varios de los emigrados españoles que venían de la derrota de la Primera República o que incluso estaban gestándola desde antes, conspirando desde acá. El caso de Force, el amigo íntimo de Goyac, como conspirador, y el caso del Vasco de San José, Becerro Bengoa. De Becerro de Bengoa, que en definitiva se vino acá porque la familia pensaba que no sobreviviría a la derrota de la Primera República y corría riesgos. Y entonces creo que en Varela estaba la convicción, que lo destaca además Carlos María Ramírez, su íntimo amigo y antagonista no solo en la polémica, sino antagonista también en el hecho de que fue el único del círculo estrecho de José Pedro Varela que no aceptó colaborar explícitamente en la reforma, no integró ninguna comisión. Y el tema ahí me parece que es, en definitiva, el de crear un faro en la época de la tempestad. Lo dice Carlos María Ramírez, ¿qué sería de nosotros si hoy, en medio de la tormenta, estamos hablando de la época de Santos, está hablando él, mejor dicho, Ramírez, en la época de Santos, y estoy hablando del verdadero Ramírez, no del personaje. Ramírez verdadero escribe esto. ¿Qué sería de nosotros si en esta tempestad no contáramos con el faro de la escuela valeriana? Es decir, hay una apuesta al futuro con enorme sacrificio y enorme conciencia, que viene además de una concepción que es muy atractiva, porque en definitiva es un poco el distinguir varios plazos de la historia, ¿no? Es decir, considerar que la historia que nosotros nos manejamos habitualmente es la historia de la política militante, es el espejo de las aguas, la superficie, que depende de causas mucho más profundas, que no hay que estar a esas olas de la superficie, sino tratar de actuar sobre las causas perdurables. Eso está clarísimo en la legislación escolar, en la introducción a la legislación escolar, ¿no? Entonces, a mí Varela me parece un personaje extremadamente lúcido. Comparto plenamente lo que se ha señalado por varios historiadores de que era la mente más revolucionaria del periodo, con una gran capacidad de interpretación de la realidad, y que se sacrifica, es decir, no da solo su vida, da también su honor, porque en definitiva él sacrifica su prestigio
en ese escándalo que ustedes hablaban también al comienzo, que en aras precisamente de lograr una república con fundamento, con ciudadanos capaces. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a empezar ahora en este tercer bloque. La idea es conversar sobre el Festival de Cinemateca. Ustedes lo saben, es un clásico del Uruguay. Esto va a ir entre el 23, del 22 de marzo, perdón, al 3 de abril, y va a haber varias salas. Decirles simplemente que, bueno, como ocurre en otras ocasiones, el festival 34º Festival Cinematográfico Internacional de Uruguay, nosotros lo conocemos como el Festival de Cinemateca, va a ir en varias salas, se van a agregar salas, entre ellas la Sala Citarrosa, el complejo del cine universitario. Pero para hablar de eso vamos a darle la bienvenida a la directora del festival, Alejandra Trelles. ¿Cómo andás, Alejandra? Muy bien, muchas gracias por recibirnos. La verdad que este momento es, bueno, un poco de vértigo, pero también de qué bueno que podamos al fin socializar esto que estuvimos haciendo hace meses y que bueno, que al fin llegan las películas a las salas y el público y los realizadores, ¿no? Y es el momento en que Alejandra Trelles está recorriendo el dial, ¿no? Está en todos lados y la están entrevistando en todas partes. Alejandra, en estos 10 minutos para hablar, yo sé que obviamente son más de 200 películas, ¿no? Sí, este año son 215 películas, sí, es una edición que nos quedó bastante grande, con películas de 60 países distintos, y bueno, y con varias secciones temáticas y competitivas. La verdad que es un festival que quedó muy, muy completo y muy diverso también, muy ecléctico. Y se suman salas, como decía yo, por ejemplo, la Citarrosa. Sí, vamos a estar en las 4 salas de Cinemateca como siempre, en el Life 21, el ex Casablanca, que casi siempre, hace como 5 o 6 ediciones que ya se suma al festival, en el cine universitario, en las 2 salas, Lumière y Chaplin, y vamos a estar también en la sala Citarrosa en la semana de turismo, o sea, desde mañana hasta el 29 de marzo. Perfecto. Y bueno, obviamente esto viene como con secciones, como todos los años, y secciones temáticas e internacionales. Sí, exacto. Las secciones en realidad son todas internacionales, es un festival internacional por excelencia, con un perfil un poco marcado iberoamericano, por eso tenemos una competencia específica que es de cine iberoamericano, pero también está la competencia internacional con 15 títulos que son impresionantes. Tenemos una competencia de cine de nuevos realizadores, que muestra un poco lo que son las promesas de los futuros consagrados, ¿no? Claro. Una competencia de cine de derechos humanos, que es una sección temática que nosotros, para darle cierta relevancia, la hicimos competitiva, digamos, con un jurado especializado, digamos, más en temas de derechos humanos que cinéfilo. Este año vamos a tener a Belela Herrera, a Felipe Michelini y a Romina Napilotti en el jurado. En el jurado, mirá. Y bueno, y esa competencia es una competencia que nosotros inauguramos hace 5 ediciones del festival, la competencia de derechos humanos, porque vimos una cierta tendencia del cine contemporáneo a abordar estos temas, temáticas muy diversas. A nivel iberoamericano también había, ¿no? Muy latinoamericano, ¿no? Sí, bueno, es internacional, pero bueno, tiene muchas películas, tiene 2 películas argentinas, 2 películas mexicanas, 2 españolas, pero también tiene una rumana y tiene de todos lados. Es una competencia internacional y bueno, y por eso también por la diversidad de orígenes tenemos las distintas temáticas que abordan el tema de los derechos humanos, desde el tema de la inmigración ilegal a Europa, de repente de inmigrantes kurdos o de otros países africanos. Tenemos temas como por ejemplo los niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar en Argentina, los niños que ahora los testimonios son de personas adultas, ¿no? Tenemos un documental muy interesante sobre lo que sucedió en Ayotzinapa el año pasado, que nos parecía muy importante volverlo a poner en la discusión.
Bueno, aborda casi todas las temáticas. Hay una película que a mí me interesaba, porque aparte nosotros entrevistamos a la autora es uruguaya, es Un monstruo de mil cabezas, me refiero a Laura Santulo, dirigida por Rodrigo Plá, un director que bueno ha hecho varias películas notables, como aquella La Zona y la otra que ahora no me acuerdo. La Demora. Esa, La Demora. Sí, nosotros casi siempre hemos estrenado sus películas en Cinemateca y se han exhibido en los festivales, bueno, casi toda su obra. La película anterior la hizo totalmente en Uruguay, y esta es una película de producción totalmente mexicana, con guión de Laura Santulo sobre el libro homónimo de ella, y es una película muy interesante y también con un tono de denuncia y que se vuelve a repetir, porque en La Zona ya lo veíamos un poco, y es una mujer que está intentando conseguir los medicamentos para su esposo enfermo de cáncer, que si no tiene los medicamentos se muere, y es una lucha contra esas compañías aseguradoras de seguridad. Claro, son las corporaciones, la burocracia, y entonces sí, más que la burocracia, lo que denuncia un poco es la corrupción, claro, ¿no? Y bueno, y es como un increyendo de grotesco de todo lo que está sucediendo en la vida de esta mujer, y es casi todo en una noche la narración, y nos pareció preciosa la película, muy interesante, vale. Y es aparte una película de acción, ¿no? Sí, bueno, conversamos del libro, que el libro fue publicado en Cosecha Roja, y ella decía que no era serie negra, y bueno, y Rodolfo Santulo decía, no, pero es una mujer, va con una pistola al final, no sé qué, no sé cuánto, está dentro de la serie negra. Un monstruo de mil cabezas. Esto va el 28 de marzo y el 30 de marzo en L21, que es la de Lumière. Life Casablanca, Life 21, perdón, Ex Casablanca. Ahí en 21 de septiembre y el Yauri. Bueno, hay otros, si yo te pidiera para destacar otras películas. Bueno, mañana vamos a pasar una entrevista con un realizador español que se llama Jaime Espada, y bueno, su documental. Sí, Javier Espada, el documental Trasnazarín. Sí. Sí. Dale. Bueno, hay una sección dentro del festival que se llama Ojo con el Cine, que es una sección que a nosotros nos interesa especialmente, porque justamente es del cine que habla del cine y de temas que nos interesan desde Cinemateca. Y bueno, Javier Espada es un realizador español cuya cinematografía nosotros hemos seguido bastante, y se han estrenado películas anteriores de él en el Festival de Cinemateca, y bueno, y para esta edición viajó a Uruguay para presentar su último documental que se llama Trasnazarín, tiene un subtítulo. Bueno, pero es sobre las locaciones en México de la película Nazarín de Buñuel, el famoso clásico, ¿no? Claro, ahí está. Son las distintas locaciones que recorre Buñuel en México, en Nazarín, y bueno, y es un documental súper interesante, pero no solo para la gente que le interesa la obra de Buñuel, sino como documental propiamente, y tiene unas imágenes de archivo impresionantes. Él me decía que lo que hizo fue compaginar las imágenes de archivo con los pueblitos, actualmente ya han variado muy poco, ¿no? Exactamente, eso sí, lo ves y no puedes creer, sí, sorprendente, que es más de 50 años, ¿no? Porque Nazarín debe haber sido de los años 50, y sin embargo esos pueblitos prácticamente están iguales, y bueno, y ahí están las fotos fijas. Obviamente no podemos hablar de las 200 películas. No, bueno, es demasiado, sí. Sí, bueno, lo que le recomendamos justamente al público es que a través del catálogo, que tiene la información detallada de cada uno de los largometrajes que se presentan y también de los cortometrajes, que se puedan hacer un circuito para ver las películas que más les interesan de acuerdo a la temática o a los directores que prefieren seguir y eso. Pero bueno, hay varias películas destacadas, hay películas de directores consagrados de los cuales la mayoría del público ya ha visto otras películas, por ejemplo, la última película de Jafar Panahi, que va a estar en la clausura, que se llama Taxi Teherán, una película que Panahi rodó enteramente en la clandestinidad porque tiene la prohibición de filmar. Ahora estuvo preso y tenía la prohibición de filmar, ¿no? Sí. Justamente está con prisión domiciliaria ahora, y esto que está haciendo, que está rodando en Teherán,
es un riesgo, ¿no? Él está realmente... En el límite, claro. Sí, es muy valiente. Hay una película que se llama Corazón de Perro, de Laurie Anderson también, que es, no sé, alguien me había dicho que me la habían recomendado, porque puede ser porque era por la muerte de una mascota, bueno, por esa historia. Sí, ¿no? bueno, tema es del una película de Laurie animalismo, Anderson sí. que muestra una faceta Sí. más allá de la música, ¿no? De Laurie Anderson, Sí. y es una película preciosa, sí. Y bueno, y luego hay películas de directores ya consagrados que de repente ya vieron, ya se vieron muchas las películas anteriores, por ejemplo, la última película de Philippe Garrel que se llama A la sombra de las mujeres, la última película de Robert Guédiguian, del cual hicimos una retrospectiva. Sí, Robert Guédiguian, franco-armenio, francés-armenio, sí, una historia de locos. Armenio, Sí. Una historia de locos, que es la experiencia de... Bueno, él tomó la historia de un periodista, de José Antonio Gurriarán, que fue víctima de un atentado que fue perpetrado por combatientes armenios, y él toma esa historia porque es una víctima que entiende la causa y que de alguna manera perdona a sus victimarios, ¿no? Toma esa historia y arma toda una ficción en París. Y bueno, nos pareció buenísima la película también. Aquellos amigos que, bueno, obviamente si quieren ir, pueden googlear o pueden ir al blog de La Máquina de Pensar, que está linkeado, ahí dice 34 Festival de Cinemateca, y pueden acceder a todo lo que estaba diciendo Alejandra Trelles, que es toda la programación. Hay una película también de Perrone, ¿no? Estoy viendo acá de Raúl Sí, Perrone. Samuráis, la última película de Raúl Perrone, que también es un director que este festival ha seguido, incluso le ha dedicado una retrospectiva, y bueno, y es una oportunidad, ¿no? Para poder ver la última realización. Son 3 historias de samurái encadenadas, y bueno, y ese universo sombrío, ¿no? Sí, y es muy interesante el cine que hace Perrone, la verdad. Bueno, muy bien. Obviamente estos son solamente algunas de las películas, porque hay muchas. Y aquí hay cortometrajes que tampoco, normalmente no hablamos de los cortometrajes, pero a veces también es donde se ve increíblemente la mayor calidad por la experimentación, ¿no? O sea, por la capacidad que deja para la creatividad, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que siempre tenemos demasiado poco espacio para los cortometrajes, en este caso son 70 cortos de distintos países, y lo que hacemos es programarlos con los largos, de modo de que el que vaya a ver un largo tenga la posibilidad también de encontrarse con un corto que de repente lo sorprende, ¿no? Claro, porque hay claro. producciones que son increíbles. Bueno, y tenemos la competencia de cortometrajes nacionales también, que un poco es lo que demuestra lo que están haciendo los jóvenes en Uruguay hoy, que van a ser los próximos cineastas uruguayos. Hay una película que también alguien me había recomendado, Amílcar Nochetti, que es una película de Basilio Martín Patino. Es un célebre, un viejo cineasta, pero hacen la película, una documental en torno a él a los 85 años, es un referente dentro de la cinematografía. No sé, por decir algo, esto va a ser el 22 de marzo y el 26 de marzo, lo van a pasar 2 veces. Quiero decir, después hay una de Frankenstein también, que es en torno a un tren que descarriló en Galicia, que fue terrible. Sí, fue hace muy poco, hace un año y medio, y bueno, es toda la historia detrás de ese atentado, de ese accidente que se podría haber evitado y en el que murieron... Aparentemente al tren le decían Frankenstein porque había sido construido con trozos de otros trenes. Una cosa espantosa, pero en su momento se dijo que, recuerdo eso, que la curva donde cayó, era la curva más peligrosa, en fin, una cosa terrible. Bueno, Alejandra Trelles, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Realmente me quedé pensando, en algún momento tendríamos que hablar solo de cortometraje, ¿no? Porque siempre estamos hablando, claro, el largometraje es como que se lleva todo. Es cierto, y la verdad que es interesantísimo lo que se está viendo, y bueno, y aparte hay cortometrajes que vienen de escuelas de cine del mundo, y es increíble cómo se está trabajando. Es similar a lo que pasa en literatura con el cuento, ¿no? Como que los libros de cuento, el cuento está como dejado de lado o en favor de la novela. Y en el cine pasa mucho más todavía, como que el largometraje parece que fuera el único formato, y no es el único formato narrativo, ¿no? Hay mediometraje, largometraje, solamente para decir algo. Y sí, lo que reivindicaban muchos realizadores consagrados, incluso lo decía Chantal Akerman y lo dice Agnès Varda, y bueno, muchos realizadores, es que el cortometraje es un género, no es que sea un paso previo para el salto al largometraje, sino que es muy difícil contar una historia
en tan pocos minutos. Exacto, es un lo mismo ejercicio que el narrativo, cuento, es verdad claro, que el claro, cuento sí, sí. también se considera como un paso previo, pero es un género. No es un y- género en sí mismo, por supuesto. Mira Borges, que solo escribió cuentos. maravilla. Alejandra, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar y la mejor de las suertes para este festival. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos en el cine. Muy bien, hasta mañana amigos. Esto es todo. A partir de las 20 horas estaremos aquí en La